Hay algo que trasciende en la vida práctica de las personas, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestras valoraciones personales. Hay algo que trasciende a nuestros juicios privados sobre lo bueno o lo malo de ciertas cosas. Contrario a lo que mucha gente piensa con los ejemplos que pone, la vida ética es mucho más compleja que las opiniones personales que yo tenga o mis preferencias o qué haría yo en determinados casos difíciles, complicados, o por qué elijo esta cosa o esta otra, ¿no? El mal menor o ese tipo de cuestiones. En realidad la ética eh, también implica el reconocimiento de una instancia que pareciera trascender a las personas y que está fijada en las instituciones de un pueblo, en sus tradiciones más profundas, en la manera como un pueblo se distingue de otros pueblos por sus creencias, sus hábitos, lo que legitima, lo que según ese pueblo un individuo necesita para realizarse, para desarrollarse. Esta instancia que va más lejos de nosotros mismos, de nuestra propia, digamos, temporalidad en este mundo, es a lo que un filósofo alemán llamado Hegel le llamaba eticidad. Eticidad. Y con este término él daba a entender esta dimensión, digamos, como esta esfera superior al ámbito subjetivo de las decisiones personales y que englobaba a todos y nos unificaba de tal manera en la que fuera realmente ilusorio creer que las personas somos seres totalmente independientes unos de otros y que formamos juicios aislados que no nos conectan o que no tienen un previo, un antes que nos condiciona de alguna manera. La Sittlichkeit, como la llamaba él, o eticidad, es esta instancia que corre el riesgo de absolutizarse, corre el riesgo de que un determinado sistema se cierre a sí mismo y impida la crítica, impida que un individuo pueda disentir de ese sistema, de esa eticidad, que además se legitima por las instituciones, por la ley, por la educación, por la familia. O sea, el modo de ser, vamos a decirlo así, el modo de ser de un pueblo queda registrado en su eticidad, que es diferente a la moral, a los códigos morales y a la manera en la que yo decido o me muevo personalmente dentro de ese mundo. Y voy a poner, digamos, hoy quería dedicar esta metamorfosis a reflexionar sobre este ámbito, ¿no? Que puede a veces hacernos preguntar si existe algo más allá de él o si es el límite en el que podemos pensar la valoración ética de las personas. Hace algunos años, una alumna nos invitó a una conferencia de una psicóloga que había decidido hacer servicio en África. Y llegando a, no recuerdo qué lugar, a qué país de África, ella notó que todavía persistía en esa población esa costumbre milenaria tal vez de la ablación o de extirpar el clítoris de las niñas con un procedimiento pues, muy burdo y terrible con una navaja y quitarle a las niñas su clítoris desde chiquitas, con la intención aparentemente de fomentar la castidad y la lealtad de la mujer al reprimirle, al cesarle su capacidad de goce. Y bajo esa premisa, mantenerse fiel a su marido, como si el goce fuera algo extra, ajeno a la cultura, a la función de la mujer en esa sociedad. Entonces, cuando ella llega como una occidental, voy a ponerlo así, de una cultura totalmente distinta a esa,
hace ya varios años justamente esta interacción y los graves problemas que ha generado esta interacción de culturas, estos encuentros o estos conflictos culturales de valoración sobre determinadas prácticas, inmediatamente le puso ahí en recelo de preguntarse si tenía alguna fundamentación moral o ética para decir algo que ese pueblo pareciera justificar. Es decir, pareciera que eran las reglas del juego, vamos a decirlo así, en las que se movía esa sociedad, esa cultura en particular. Y lo que ella consideraba como malo, negativo, era un prejuicio de otro sistema, digamos, de otro juego, que era la cultura de donde ella venía. Entonces, aparentemente ahí estábamos en un conflicto de culturas en la que sería un prejuicio que suponer que una cultura tenga ideales morales más elevados que otros, ¿no? Y ahí ustedes tienen un conflicto ético que trasciende con mucho las meras valoraciones personales o subjetivas sobre determinado tema, ¿no? Y bueno, pues ella pensaba apelar a una instancia superior que serían los derechos humanos. Y aquí, mis queridos metamorfoseados, empieza la zona, digamos, candente de discusión en términos de ética, en términos de derecho internacional, en términos de la legitimación de las Naciones Unidas, por poner ejemplo institucional, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que más allá de la eticidad del sistema de valores que una cultura, un pueblo tiene, pueda existir una instancia superior que permita, digamos, consensuar o lidiar con las diferencias que pudieran darse de cultura a cultura, pero también las inconformidades de alguien de dentro de la cultura con ella misma. El ejemplo de la castración o de la oblación femenina en África es uno de esos. En México teníamos también, o no sé si todavía existen estos fenómenos de los casos en los que también se compran a las mujeres o se les castiga de una forma inhumana, como fue el caso de una mujer de San Luis Potosí, de la Sierra de San Luis Potosí, que al ser, digamos, atrapada en adulterio, los usos y costumbres, así se le llama, ¿no? Esta forma de respetar, digamos, la forma de gobierno y de interacción de estos grupos, y donde el castigo para una mujer adúltera era introducirle chiles en su vagina. Cuando esto sucedió, esto que le estoy contando fue verídico, fue real, fue un caso real, y esta mujer fue primeramente a quejarse al municipio. El municipio, en una primera instancia, simplemente dijo, pues son las reglas de tu pueblo, yo no puedo hacer nada, así están ustedes acostumbrados, yo no puedo intervenir. Ella tuvo que ir a instancias superiores y apelar a los derechos humanos para sostener que en la práctica debiera haber una instancia que esté por encima de la eticidad del modo de ser de un pueblo y que legitima ciertas prácticas que terminan afectando a un porcentaje, a una minoría de la población. Para cuando esta mujer se quejó, había perdido ya su aparato reproductor. Y aquí tenemos un conflicto muy grave, muy serio, de eticidad. En el caso de esta mujer que fue a África, ella, considerando, en este caso, ¿no? La incapacidad que tienen las mujeres africanas, las niñas, de poder decidir sobre sí mismas y sobre su cuerpo, si quieren o no ser eh, sometidas a una castración de esa naturaleza, ella consideró que si ella iba a abrir una escuela allí en esa comunidad africana, lo haría bajo la condición de que los padres no llevaran a sus hijas con ese procedimiento quirúrgico. Así es que ella puso un letrero, dio a conocer las bases de que se abría una escuela
para ayudar a los niños a superarse, para ayudar a los niños a poder alcanzar otro tipo de aspiraciones, de moverse, de desplazarse, de buscar otro tipo de cosas más allá de lo que la comunidad les ofrecía, bajo la condición de que no se sometiera a las niñas a ese procedimiento. Lo que ella nos cuenta es que la reacción de las personas fue positiva y empezaron a llegar los papás con sus niñas intactas para que recibieran instrucción. Digamos allí hubo, ¿no?, una transformación dentro de ese sistema de la etnicidad de ese pueblo. Pero lo más sorprendente fue cuando la mismísima persona encargada de hacer las incisiones llegó a la casa de esa mujer, tocó la puerta y se presentó. Y según lo que dijo ella, simplemente le agradecía a esta psicóloga que haya abierto esa escuela, la oportunidad que le estaba dando a los niños de ese lugar de poder salir adelante, de poder tener otras opciones, y que simplemente ella estaba siguiendo una costumbre, que ni siquiera tenía ya la seguridad de que era una costumbre legitimada de manera religiosa, como una ordenanza divina, por decirlo así, sino simplemente algo que se hacía y se tenía que hacer porque así siempre se había hecho. Reflexionar para nosotros sobre tenemos tantas cosas que decir sobre este punto, ¿no? Uno, por ejemplo, que por más que te queramos romantizar la vida, por ejemplo, de las primeras naciones, como les llaman en inglés, ¿no?, de los First Nations, de todos los nativos o de los pueblos originarios, ¿no?, y de romantizar sobre la belleza y la profundidad de sus costumbres y tradiciones, también tendríamos que estar alertas y conscientes de que dentro de esas maravillas y dentro de esos modos de vida tan diferentes a los nuestros, también pueden darse fenómenos de opresión, también pueden darse fenómenos de degradación humana, ¿no? También pueden darse fenómenos donde el patriarcalismo, de cierta manera, termina imponiendo sus legitimaciones, ¿no?, sus atracos, sus abusos. Y entonces no romantizar. El segundo aspecto también interesante, ¿no?, que es un fenómeno que también vale la pena seguir muy presente, es no pensar que los usos y costumbres o que la etnicidad de un pueblo sea un sistema monolítico y cerrado, sea un sistema absoluta y profunda y única y exclusivamente que deba ser conservado en su totalidad. El pensamiento de derecha suele inclinarse de esa manera. El pensamiento de derecha suele ser profundamente conservador de la etnicidad de los pueblos, de la etnicidad de lo que se muestra, con diferentes rostros, con diferentes matices. Mientras que lo que aquí estamos diciendo es que si yo absolutizo esa eticidad, si yo absolutizo el derecho, si yo absolutizo la ley, entonces yo tendría que estar obligado a obedecer una ley aunque fuera injusta. Porque mi único marco de referencia que yo voy a aceptar como normativo para mí es lo que mi eticidad, la Sittlichkeit o, digamos, el modo de vida de la comunidad a la que pertenezco me permite a mí hacer o vivir. Y esto es algo, mis estimados metamorfoseados, que tenemos que estar bien alertas sobre este aspecto. Tenemos dos grandes, en estos ejemplos que estoy mostrando, tenemos dos grandes modelos, dos grandes extremos con los cuales tenemos que estar lidiando. Por un lado, este exceso de individualismo con el que mucha gente piensa que sus juicios personales, que sus opiniones son igual de valiosas que las de cualquier otro solo porque él las emana, porque vienen de él y tiene el mismo derecho, ¿no?, a una especie de relativismo ético. Y por el otro lado, esta otra posición más conservadora y que puede tener alcances bestiales como lo tuvo en el siglo XX, cuando la etnicidad de un pueblo, de una comunidad, puede pervertirse a tal grado que en lugar de ser el espacio de realización de las personas,
legitime su propia destrucción. Y esto, al parecer, fue lo que sucedió con el nazismo. Entonces, valga la pena, ¿no? Esta reflexión, esta meditación sobre estos ejemplos tan brutales en los que, viniendo de culturas que podemos admirar, que podemos reconocer su belleza, su sabiduría en tantas otras áreas, pero al mismo tiempo conservan aspectos barbáricos, terribles, que tendríamos que también tener recursos para entrar en diálogo, en discusión sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Estos puntos dramáticos en los que un ser humano tiene que decidir y tiene que, si quiere hacer un juicio racional sobre su vida práctica, tendría que tener los criterios para poner en tensión y en conflicto las normas y los principios que rigen su vida moral. Y a veces, muchas veces, el héroe que lleva hasta el fin el triunfo de una eticidad puede ser bastante cruel, bastante napoleónico, bastante imperialista la situación, y puede ser también, como diría Hegel, que en el alma bella, en el alma de las minorías, de los que se resisten, de los que quedan sustraídos o de las víctimas, encontremos una verdad ética más profunda y más humana. ¿Cómo ven?